Bueno, buenos días, gracias Carlos por la invitación. Yo creo que el 2015 uno lo tiene que describir como la oportunidad perdida, ¿no? El 2014. El 2014, perdón, tienes razón, efectivamente, porque es un año donde no había elecciones, entonces todo aquel tema del costo político quedaba minimizado y el Ejecutivo entonces podía, digamos, aplicar una serie de medidas, algunas incluso se comentaron mucho a principios de año para intentar estabilizar la economía y corregir desequilibrios muy marcados que tiene la economía hoy día. Eso no ocurrió. Digamos que las contradicciones internas en la coalición de gobierno no lo permitieron, junto con otras circunstancias. Y bueno, ahora tú te enfrentas con ese año que se perdió, una situación económica que se agravó y tienes que agregarle el nuevo elemento de distorsión de estos últimos meses, que es la caída en los precios petroleros, que por supuesto para una economía como la venezolana afectan sobremanera, dado nuestra extrema dependencia al tema del petróleo. Entonces, ese es un poco el horizonte que tenemos de cara al 2015. Es decir, una profundización de la crisis que ya viene arrastrando esta economía desde hace ya un buen tiempo, pero además ahora con el aditivo de precios petroleros muy por debajo a lo que tenía acostumbrado el chavismo en estos últimos años. Ahora, eso es un elemento que es clave para el próximo año. Te iba a comentar, no hay definidamente de parte del gobierno un plan antiinflacionario. No hay claridad en cuanto al reordenamiento del gasto público. A pesar de la caída de los precios del petróleo, lo que se visualiza es un gasto público porque ahora sí entramos a un año político electoral como es el 2015. Encima, no hay precisiones sobre reforma fiscal, no hay definiciones sobre reunificación cambiaria. Lo que nos anuncian es que no hay devaluación. Seguramente que sí la va a haber, es indetenible, pero no hay claridad y precisión en lo que se quiere. No hay plan de nada, o sea, no hay plan económico. O sea, ni siquiera es que no hay plan antiinflacionario, no hay plan económico. Es una economía que está a la deriva, sin un liderazgo claro en términos de quién lleva la conducción económica, que es un punto de preocupación no solo para los que hacemos análisis, sino también para las personas, digamos, las bancas internacionales que siguen muy de cerca a Venezuela, porque hay mucha deuda que ha colocado Venezuela en los últimos años y está en posesión de estos fondos y no tienen claridad de quién conduce la política económica, cosa que ya en el pasado, para bien o para mal, tú sabías. Bueno, Giordani, Merente, Ramírez. Sí. Hoy en día, a pesar de que el ministro es Marcos Torres, no se tiene una claridad de si efectivamente tiene el control de la situación económica, y lo que entonces uno avisora un 2015 es con una recesión que se va a seguir profundizando, una inflación que probablemente este año cierre en torno al 70% y que el año que viene supere exactamente el 100%, con lo cual marcaría un nuevo récord para la economía venezolana desde el pico aquel de 1996, cuando alcanzó 103%, y con todas las consecuencias que eso tiene en el deterioro del poder adquisitivo de los venezolanos, ¿no? Que al final son los que sufren las consecuencias de una elevada inflación, y sobre todo los sectores más pobres, más vulnerables, porque esos no tienen capacidad de cobertura, ¿no? Ahora, es importante lo que sí uno puede percibir desordenadamente como fuese, es que insisten en un modelo de corte estatista, con la penalización siempre de por medio, con una propuesta de corte socialista, no sabemos si de inspiración marxista o en definitiva qué es, y eso no trae confianza tampoco ni al capital nacional ni mucho menos al internacional. Bueno, el nacional está alicaído, está en una situación crítica, pero el internacional también lo debe ver con escepticismo. Totalmente. Y 2015 es un año que se avisora complicado, no solamente para Venezuela, sino para el resto de la América Latina, para muchos de los países que viven de lo que se llaman commodities, es decir, de materias primas, pero tienen una estructura institucional y economías más sanas que le permiten enfrentar con mejor medida esa situación de vulnerabilidad. Y una cosa que es vital es la seguridad jurídica. Si no se tiene. Efectivamente, aparecemos en los últimos puestos de todos los rankings internacionales en esta materia. Tienes un sector privado muy golpeado, que sufre además una merma importante en el acceso a las divisas. Estamos hablando de más de 30% en la disminución de dólares para el sector privado cuando comparamos primer semestre 2014 contra primer semestre 2012. Efectivamente ves una merma del acceso a los dólares
al sector privado, que son en parte necesarios para poder, digamos, hacer arrancar toda la dinámica, digamos, productiva del país, y adicionalmente la criminalización, ¿no? Es decir, Sí. Cosas como esta, como el DACASO, como fiscalizaciones, que no te crean confianza y que efectivamente hacen... Y ya la gente no cree en eso. Si tú vas al registro de investigaciones de opinión pública y la gente lo ve, pues no tiene confianza ni siquiera en esas medidas. No, son excusas que cada vez tienen menos alcance. Sí. Y efectivamente, como tú muy bien lo señalas, los estudios te están demostrando que ya la gente no cree efectivamente en el tema de estas cosas, guerra económica, DACASO, sino que quiere una concreción en la solución de los problemas, y lamentablemente eso no lo estamos viendo. Otro elemento importante. Se aprecian contradicciones internas, son innegables, a pesar de que se diga que no, en la estructura del gobierno, en la estructura del poder como tal. Quienes quieren de repente abrirse hacia el sector económico para reanimar el aparato productivo nacional, y quienes tienen un enorme prejuicio fundamentalmente ideológico alrededor de lo que representa el sector privado. Ese es otro problema que está allí. Sí, mira, el chavismo son diferentes grupos de poder, ¿no?, que conviven allí. Pero que quieren mantenerse en el poder. No, totalmente. Y son grupos con variedad también ideológica. Y en parte eso es una de tantas dificultades que tiene el chavismo para poder aplicar un plan. Es decir, si tú tienes un ala más pragmática, que la hay dentro del chavismo, y que esbozó a comienzos de año una serie de medidas que tampoco era el gran plan económico, pero comparado con lo que venía haciendo el chavismo... Era una cosa muy genérica llamada Plan de la Patria. Pero era un cambio del cielo a la tierra, esas medidas que había esbozado el ministro Ramírez, los llamados cinco ejes. Exacto. Y bueno, uno de los elementos que hizo que eso fracasara fue que efectivamente las facciones más radicales frenaron este tema. Entonces, efectivamente, ahí hace falta liderazgo del presidente para imponer. Eso iba a comentar. Y entonces, ¿cuál es el papel de Maduro en este caso, ¿no? Que debería ser muy franco, muy explícito y muy beligerante también en tomar las decisiones. ¿Se cuadró con el grupo radical? Pareciera que efectivamente le tuvo miedo a hacer los ajustes. Y efectivamente los postergaron, y como dije al principio, se perdió esa oportunidad de oro. Bueno, entonces en definitiva, ni como culminamos ni como vislumbramos el 2015, el panorama es muy halagado. No, 2015 lamentablemente se vislumbra un poco peor que 2014. Ya van a ser 2 años muy malos, de caída de la economía por sobre el 4% y con una elevadísima inflación. Bueno, Rubén, muchas